Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lorena Serrano, soy ginecóloga de la SIR de Granollers y vamos a estrenar este módulo 4 que va a tratar sobre patología mamaria benigna con el tema de las lesiones nodulares benignas. Bueno, pues vamos a empezar con una breve introducción sobre la patología benigna de la mama. Como ya sabéis, se trata de un conjunto heterogéneo de trastornos de la mama que van a suponer un impacto clínico importante porque es un motivo de consulta muy frecuente. De hecho, el 80% de los problemas mamarios que vamos a ver en consulta van a ser debidos a patología benigna. También es importante hacer un diagnóstico relativamente rápido porque debemos descartar una malignidad, por ejemplo, ante la presentación de un nódulo palpable. Se trata de lesiones, por tanto, que también van a generar mucha angustia en la paciente y que también una de las preocupaciones que van a tener asociadas va a ser, aunque sea una lesión benigna, si eso se va a asociar o no a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama en el futuro. Y por tanto, como son diferentes alteraciones, van a tener también un distinto tratamiento. Bueno, pues en un intento de poner un poquito de orden en todo este espectro de alteraciones benignas de la mama, se sugirió esta clasificación en la que hemos diferenciado los diferentes trastornos en función de, por ejemplo, si se trata de anomalías del desarrollo de la glándula mamaria, trastornos funcionales como la mastodinia asociada al síndrome premenstrual o la galactorrea, procesos inflamatorios como la mastitis, lesiones pseudotumorales o no proliferativas como los quistes mamarios, lesiones proliferativas, aquí tendríamos las que son con atipia como la hiperplasia atípica o las lesiones sin atipia como la adenosis esclerosante, el papiloma intraductal, etc. Y por último los tumores benignos, ¿no? El fibroadenoma, el filodes, el amartoma, el lipoma, etc. Hoy sobre todo nos vamos a centrar en este último grupo. Venga, pues vamos a centrarnos en el tema de esta presentación que son las lesiones nodulares benignas. Como ya sabemos, uno de los motivos de consulta más frecuentes son los nódulos palpables y de estos el 90%, la gran mayoría, van a ser nódulos benignos. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer su diagnóstico? Ya sabemos la tríada típica de historia clínica, exploración física y pruebas complementarias, que en este caso son pruebas de imagen. Para la anamnesis es muy importante que preguntemos sobre las características de este nódulo, cuándo ha aparecido, si ha crecido o se ha mantenido igual, si cambia durante el ciclo menstrual, por ejemplo, se hace más grande desde que venga la regla y cuando viene la regla parece que se hace más pequeño o desaparece, si ha habido un antecedente de contusión o traumatismo, si se asocia o no a otros síntomas, y qué síntomas, telorrea, mastalgia, eritema, etc. Por supuesto, también tenemos que revisar antecedentes familiares de cáncer y valorar otros factores de riesgo de cáncer de mama. También va a ser importante recoger antecedentes médicos, tratamientos, por ejemplo, preguntar si están tomando o han tomado anticonceptivos orales y durante cuánto tiempo. A continuación, hacer la exploración física, tal y como ya sabemos. Esto es muy importante, no podemos obviar una exploración física ante un nódulo palpable, ya que para el diagnóstico y el manejo adecuados nos van a dar mucha información. Obviamente la inspección y la palpación de ambas mamas se debe hacer describiendo el tipo de nódulo, la localización, el tamaño, si está más o menos indurado, si es o no móvil, si se adhiere a planos superficiales o profundos, qué textura tiene. Y luego pues pediremos las pruebas de imagen típicas que todos conocemos, mamografía y ecografía mamaria. Para los nódulos palpables la técnica de elección es la ecografía mamaria, es la que nos va a permitir diferenciar un nódulo líquido de un nódulo sólido y nos va a permitir también hacer la biopsia en algunos casos. La biopsia no va a ser siempre necesaria. Hay lesiones, por ejemplo, el fibroadenoma o un quiste simple que tienen un aspecto que es muy sugestivo de benignidad, con lo cual no va a ser imprescindible biopsiarlo. Ante la duda, pues tenemos siempre la opción. Bueno, esta es una clasificación de los nódulos benignos en función de si son parenquimatosos, mixtos o dependen del estroma y de la piel, simplemente para que la conozcáis, no voy a entrar mucho más en detalle. Bueno, vamos a empezar con el tumor benigno más frecuente de la mama, es el fibroadenoma. La incidencia estimada del fibroadenoma es alrededor del 25% y normalmente se presenta en chicas jóvenes de entre 15, 30, 35 años. Pueden ser múltiples hasta en un 20% de los casos, también pueden ser bilaterales y la clínica puede presentarse en forma de nódulo palpable, que es lo más frecuente, a veces pues una alteración en la morfología de la mama, como vemos en la imagen. También pueden asociarse a dolor mamario o simplemente ser un hallazgo casual en las pruebas de imagen.
tienen cierta asociación hormonal, se ha visto que regresan o simplemente dejan de crecer y se calcifican a partir de la menopausia, pero típicamente es un nódulo que puede ir creciendo con el tiempo, pero que no cambia con los periodos menstruales, no cambia con el ciclo menstrual. En cuanto al riesgo de malignización, bueno, hay cierta controversia, a priori no malignizarían, o si hay un riesgo, es un riesgo muy, muy bajo y lo que se acuerda es que el riesgo es similar al del tejido mamario normal. Desde un punto de vista histopatológico, los fibroadenomas son tumores fibroepiteliales. Son lesiones proliferativas porque asocian cambios proliferativos como la metaplasia cocrina o la adenosis esclerosante y macroscópicamente se presentan como la imagen esta de aquí, esta lesión blanca, nacarada, polilobulada pero de bordes lisos. Y tiene una característica y es que los fibroadenomas no presentan cápsulas, sino que crecen expandiéndose y empujando el tejido mamario de alrededor sin infiltrarlo. Por otro lado, tienen también dos patrones de crecimiento intra y pericanalicular. Existen diferentes variantes histológicas, la mixoide, la compleja o la celular. También hay dos tipos especiales de fibroadenoma, el fibroadenoma juvenil, que aparece en chicas jóvenes y presenta a nivel histológico muchísima más hiperplasia, y luego el gigante, que son fibroadenomas convencionales, pero de más de 5 y 10 centímetros. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos el diagnóstico del fibroadenoma. Clínicamente, a la exploración se va a presentar como un nódulo móvil, delimitado de bordes lisos, que no va a estar adherido a planos profundos de la piel, que no es doloroso la palpación, suele ser ovalado o redondo, puede tener alguna lobulación, pero no muchas, y típicamente tiene una consistencia semielástica, como de una goma de borrar. Y además lo vamos a encontrar también muy frecuentemente en cuadrantes superiores o cuadrantes superoexternos. La prueba de imagen de elección va a ser la ecografía de mama. Pensad que se presenta en chicas jóvenes que tienen una mama densa, de forma que en la mamografía vamos a ver más bien poco, así que no va a hacer falta a priori indicar mamografía. Por eco, ¿cómo vemos los fibroadenomas? Los vemos como un nódulo hipoecogénico de ecoestructura homogénea de bordes de márgenes circunscritos y bordes lisos, suelen ser, como hemos visto, ovalados, y como vemos aquí también tiene esta orientación que va a ser típicamente paralela a la superficie cutánea, ¿vale? Nunca perpendicular. Puede tener vascularización Doppler, más bien periférica, y a veces también tiene refuerzo posterior. En cuanto a la biopsia, de entrada, si las características ecográficas se corresponden con una lesión de fibroadenoma, no es necesario biopsiar. Ahora vamos a ver cuándo se deberíamos biopsiar. Bueno, justo me adelantaba antes, pero van a haber unas circunstancias en las que se nos va a plantear la duda y cuándo tenemos que biopsiar un fibroadenoma, y vamos a verlo a continuación. Bueno, ¿y cuándo vamos a biopsiar? Pues ante estas tres situaciones. La primera es que hay una discordancia entre la edad de aparición y el diagnóstico, ¿vale? Hemos visto que los fibroadenomas aparecen en gente joven. Si de repente tenemos una mujer de 45 o 50 años con un nódulo que nos parece un fibroadenoma, hay que desconfiar y hacer la biopsia. Si hay alguna característica por eco que no nos cuadre, ¿vale? Hay algún hallazgo atípico, pues que hayan microlobulaciones, que los márgenes sean imprecisos, que la morfología sea irregular, pues todo eso también es suficiente como para indicar una biopsia, y bueno, ante el crecimiento progresivo también. ¿Qué tipo de biopsia? Como es un nódulo sólido, la biopsia que hacemos es una biopsia por aguja gruesa. Bueno, pues en cuanto al tratamiento de los fibroadenomas, comentaros que no suelen requerir tratamiento. En algunos casos nos podemos plantear una exéresis quirúrgica, por ejemplo, pues es un tumor grande, un nódulo grande que nos cause molestias, por ejemplo, que haya un crecimiento rápido y nos haga sospechar que pueda haber un tumor filo desde atrás, o que haya una hiperplasia típica, o que aparezcan mujeres de más de 35 años, o que genere ansiedad o dolor a la paciente, ¿no? Todas esas son situaciones en las que podemos plantearnos la exéresis. ¿Qué tipo de cirugía? Va a ser una exéresis por enucleación con una incisión estética, ya sea periareolar o a veces por acceso axilar. Y comentaros también que existen otras opciones de tratamiento mínimamente invasivo. Una es el BLES. El BLES es una escisión percutánea, y en este caso deberían ser lesiones menores a 2 centímetros, y el HIFU, ¿no? Que es el ultrasonido focalizado de alta intensidad. En cuanto al seguimiento, los 2 primeros años se aconseja hacer un control cada 6 meses y luego pues siempre en función de la clínica que presente la paciente.
Bueno, pues ahora el siguiente punto es el quiste mamario, pero no podemos hablar del quiste de mama sin hablar antes de los cambios fibroquísticos. Se trata de un espectro de cambios benignos que ocurren en la arquitectura de la mama. Es una causa muy frecuente de síntomas mamarios en general, puede dar mastodinia premenstrual, etc. Y es frecuente pues, en mujeres premenopáusicas desde los 25 a los 50 años. ¿A qué se debe? Pues se debe a los cambios hormonales que vamos experimentando a lo largo del ciclo menstrual y de la vida, ¿vale? Los estrógenos y la progesterona, que son las principales hormonas sexuales, van a generar en el tejido glandular de la mama fases de proliferación y fases de apoptosis. Y estos cambios hormonales son importantes para el desarrollo, la maduración y la diferenciación de la glándula mamaria. Se cree, aunque no se tiene claro, que un desbalance entre los estrógenos y la progesterona a favor de los estrógenos podría ser el responsable en parte, y los vamos a clasificar en tres tipos en función de si son cambios no proliferativos o cambios proliferativos. ¿No? Dentro de los cambios no proliferativos, y es de lo que vamos a hablar ahora, son los quistes, que pueden ser microquistes o macroquistes, y dentro de los cambios proliferativos frecuentemente vamos a ver los inatipia. Aquí tenemos la adenosis esclerosante, la fibrosis estromal, la hiperplasia, la metaplasia apocrina, etc. Y luego pues comentaros este concepto, el concepto Andy. Esto se acuñó hace tiempo y lo que intenta explicarnos es esos cambios benignos de la mama, del desarrollo y la evolución de la mama, ¿vale? Esas pequeñas anomalías en los procesos fisiológicos normales del desarrollo, crecimiento y evolución de la mama que nos pueden dar estos síntomas. Bueno, pues el quiste como tal, el quiste mamario, es una masa ovalada o redondeada de contenido líquido que se desarrolla en la unidad terminal ducto lobulillar, ¿vale? Pueden ser microquistes o macroquistes, únicos o múltiples, la incidencia es variable del 7 al 37% y pueden presentarse como un nódulo, que por palpación es un nódulo liso, móvil, es firme, puede o no doler y es típicamente como una uva, recuerda al tacto de una uva. La principal prueba de imagen va a ser la ecografía, de nuevo, y depende del tipo de quiste lo vamos a diferenciar en un quiste simple, complicado o complejo. La mayoría de los quistes van a ser simples, van a ser como los que vemos en la imagen superior, van a ser circunscritos, redondeados, con contenido anecogénico, sin señal Doppler. Y los quistes complejos o complicados, pues bueno, pueden tener características un poquito más atípicas, como componentes sólidos, septos, pueden ser más o menos heterogéneos, pueden haber paredes gruesas, etc. La mamografía la utilizaríamos en casos que queramos descartar otros hallazgos en mujeres de más de 35 o 40 años. En general, un quiste simple como el que vemos en la ecografía no sería necesario biopsiarlo. Sí que a veces lo que se hace es una PAF cuando son grandes para vaciar el quiste y mejorar los síntomas de dolor que pueden causar, y también eso nos permite hacer un estudio citológico. En el caso de que tuviéramos un quiste como el que veíamos en la diapositiva anterior con un componente sólido, pues ahí se podría hacer en todo caso una biopsia por aguja gruesa para descartar una lesión maligna. En general, de nuevo, los quistes no requieren tratamiento y tampoco haría falta hacer seguimiento a no ser que hayan dudas o que crezcan o que duelan. En cuanto al riesgo de malignidad, de entrada, los quistes simples son lesiones benignas que no malignizan. Los complejos sí que pueden asociarse a un mayor riesgo de una neoplasia mamaria, sobre todo en función de los criterios o los hallazgos atípicos que nos encontremos en la ecografía. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tumor Phyllodes, que es una lesión también benigna de la mama. Es un tumor bifásico fibroepitelial que se desarrolla en el estroma y es muy poco frecuente, menos del 1% de los casos. La edad media de aparición es alrededor de los 40-50 y aquí, como podéis ver, es unos cuantos años más tarde de la edad típica de aparición de los fibroadenomas. Y de hecho suponen un reto diagnóstico porque clínicamente, incluso también a nivel anatomopatológico, pueden simular un fibroadenoma. Suelen aparecer de nuevo, pero hay un caso descrito de progresión de este fibroadenoma. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, aquí os dejo una de las características moleculares. Bueno, en cuanto a la clasificación histológica, comentaros que nada, una característica que tienen estos tumores es que tiene un patrón de crecimiento intracanalicular y un estroma hipercelular. Aquí, de hecho, cojo el puntero, aquí lo vemos en esta imagen, y además tiene un patrón típico foliáceo, que de ahí el nombre de Phyllodes,
y en función de las características del componente estromal que encontremos, lo vamos a clasificar en filodes benignos, borderline o malignos. El filodes benigno es el más frecuente de todos, es realmente el 60-70% de los casos. Se diferencian de los filoadenomas porque tienen un estroma mucho más celular y en estos casos no suele haber atipia, tiene un crecimiento expansivo, no infiltra, los márgenes son bien delimitados. Y esto es lo que los diferencia de los malignos. Los malignos tienen un sobrecrecimiento estromal con mucha celularidad, con mucha actividad mitótica y con unos márgenes infiltrativos. ¿Y dónde se encuentra el borderline? Pues precisamente entre los dos, ¿vale? Hay características intermedias entre uno y otro. En cuanto a la presentación clínica del tumor filodes, puede presentarse como un fibroadenoma, pero va a ser una lesión habitualmente grande, de más de 3-4 centímetros, que crece rápido, que estira la piel de por encima, es una masa firme, redondeada o multinodular, no dolorosa, y no suelen haber adenopatías, en todo caso si hay son reactivas. En cuanto a las pruebas de imagen, la mamo nos va a aportar poca información, será más interesante la eco, que aparecerá un nódulo hipoecoico sólido con márgenes más o menos circunscritos, refuerzo posterior, pueden haber áreas quísticas, sobre todo los malignos, pueden haber también Doppler, también los malignos, ¿no? Los hallazgos ecográficos van a variar en función del grado de malignidad y la resonancia no suele ser útil. Entonces, ¿cómo podemos realmente diagnosticar un tumor filodes, ¿no? Sería la gran duda, la pregunta del millón. Bueno, el diagnóstico definitivo va a ser por biopsia, una biopsia por aguja gruesa, a pesar de que hay un 30% de falsos negativos, y la sospecha la tenemos que tener ante un nódulo que crece muy rápido y que suele ser de más de 3-4 centímetros, ¿vale? Y la franja de edad que yo os he comentado, aunque puede aparecer a cualquier edad. Si además, por resultado de AP, vemos que nos hablan de un fibroadenoma celular, de una lesión fibroepitelial celular con estroma celular, todo esto nos tiene que hacer pensar en un filodes, ¿no? Y es un indicativo de valorar una exéresis de la lesión. Bueno, en cuanto al tratamiento del tumor filodes debe ser quirúrgico, ¿vale? Está indicada una exéresis quirúrgica completa y muy importante con márgenes adecuados. En el caso de filodes malignos o borderline se aconseja idealmente unos 2 centímetros de márgenes porque los márgenes positivos se relacionan con altas tasas de recidiva. En los casos de filodes benignos quizás no hace falta que sean 2 centímetros, se puede dejar 1 centímetro, pero los márgenes tienen que estar limpios, no se puede hacer una nucleación. La mastectomía no suele estar indicada, a no ser que por temas estéticos, relación tamaño del tumor, tamaño mama, sea necesario, y la linfadenectomía tampoco. En cuanto a la radioterapia, se valorará en cada caso, dependiendo de los márgenes. Normalmente en tumores filodes benignos no sería necesario, en borderline o malignos con cirugía conservadora pues se recomendaría radioterapia porque parece que reduce la recurrencia local y la quimio y la hormonoterapia no están indicadas. En cuanto al pronóstico, es bueno, la supervivencia es alta, el único problema que tienen es la recurrencia. La recurrencia suele ser de un 21% en general, siempre mayor en los malignos, y es una recurrencia temprana en 2-3 años. Cambiamos de tema, hablamos del papiloma intraductal. Voy a intentar ir un poquito más rápida porque todavía nos quedan algunas lesiones que comentar. Bueno, el papiloma intraductal es una proliferación exofítica benigna que aparece en la pared de los conductos galactóforos principales. Pueden ser solitarios o múltiples. El solitario típicamente, como vemos aquí, es aquel que aparece que es uno solo, en el centro, un poquito más grandes, y los múltiples pues son varios, más pequeños, más periféricos. Aparece pues, entre los 35 y 55 años, suponen menos del 10% de las lesiones benignas de la mama y la clínica típica es la telorragia, ¿no? Una secreción que suele ser uniorificial, unilateral, sanguinolenta o serosanguinolenta. A veces puede también dar una masa palpable, por eso os lo he puesto aquí, o pueden ser asintomáticos. Y ojo porque son lesiones precursoras de alto riesgo, se asocian a atipia y a carcinoma in situ. A nivel anatomopatológico, pues tienen un eje fibrovascular recubierto por células epiteliales a priori sin atipia, aunque pueden presentarlo. Bueno, el diagnóstico del papiloma intraductal, normalmente el diagnóstico de elección es por galactografía, ¿vale? Normalmente por mamo podemos no ver nada, si vemos algo es un pequeño nódulo ovalado, redondeado, de márgenes más o menos circunscritos y a veces también hay micros asociadas. Por ecografía podemos ver como la imagen de aquí arriba, un conducto dilatado cerca del pezón con un nódulo hipoecoico que puede tener una vascularización Doppler.
y, como decía, la prueba de elección, la galactografía, que vemos ese defecto de llenado intraluminal con ese stop típico de pata de cangrejo. No deberíamos ver infiltraciones ni distorsiones. Y también se puede hacer una autoscopia, que es un tratamiento, es diagnóstico y terapéutico a la vez, porque podemos eliminar directamente la lesión por visualización directa. En cuanto al tratamiento, hay cierta controversia. Clásicamente se puede realizar una exéresis mediante galactoferectomía selectiva o en bloque, pero también no se propone el hecho de hacer seguimiento o conducta expectante ante aquellas lesiones de papilomas sin atipias que estén diagnosticadas por biopsia previa. Bueno, cambiamos de tercio, vamos a hablar de los amartomas. Los amartomas son lesiones benignas de crecimiento lento que están formadas por todos los componentes de la mama, ¿vale? Tienen tejido fibroso, tienen tejido glandular, tienen tejido adiposo y de hecho es como una mezcla desordenada de todos ellos. Son muy poco frecuentes, van a aparecer pues, en la perimenopausia alrededor de los 45 o 50 años y pueden presentarse como un nódulo palpable, habitualmente bien delimitado, grandote, 2 a 5 centímetros. No suelen ser dolorosos y pueden ser móviles y también a veces se encuentran directamente por las pruebas de imagen. Por mamo tienen este aspecto típico de calcificaciones en palomita de maíz. Y por ecografía pues vemos una ecogenicidad heterogénea, ¿no? Un poco reflejando ese conjunto de tejidos que tiene, márgenes circunscritos, ovoide. No suele precisar tratamiento quirúrgico, excepto si hay dudas o causan dolor o molestias. Bueno, pues el siguiente nódulo del que quiero hablaros es el galactocele. El galactocele es el famoso quiste de leche que se debe a una obstrucción del conducto y una retención secundaria de la leche, ¿no? Esto puede ocurrir durante la lactancia, durante el tercer trimestre, pero también tras el cese de la lactancia. Incluso se han descrito casos tras mamoplastias de aumento. Se asocia normalmente a dificultad de la lactancia, mala técnica, lactancia mixta y suele aparecer clínicamente, lo que vamos a notar es una masa firme, bastante firme, móvil, que puede molestar o no, puede ir asociado a galactorrea espontánea o no. Y el diagnóstico es clínico, pero también pues muchas veces pedimos esa ecografía que nos va a permitir ver ese nódulo bien definido, con una pared fina, anecogénico, homogéneo, con refuerzo posterior o no. Y a veces se puede hacer una PAF para ver, ¿no? ese contenido de leche. En cuanto al manejo, es una conducta expectante, suelen reabsorberse con el tiempo solos. Bueno, y por último acabamos ya con un mix de otras lesiones mamarias benignas menos frecuentes. Tenemos la necrosis grasa, que es un nódulo que aparece típicamente después de un traumatismo, de una contusión o de cirugías previas. Pueden ser o no dolorosos, pero se puede palpar como una induración en la mama, que por ecografía de mamo pues podemos ver ese quiste oleoso con esas calcificaciones típicas en cáscara de huevo. No necesitan tratamiento, se ven reabsorber. También tenemos el adenoma del pezón, que esto ya es un tumor epitelial que aparece en mujeres de 40 a 50 años, como un pezón agrandado, rojo, con una zona erosiva. Puede haber también secreción sanguinolenta y normalmente pues, el tratamiento es quirúrgico. Y luego tenemos la que llamamos PASH, ¿no? La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, que es una lesión que puede presentarse como un nódulo palpable, por eso os la he incluido aquí, pero es una proliferación que histológicamente parece un vaso, parece una lesión vascular. De hecho, el problema es que se puede confundir con un angiosarcoma de mama, lo que normalmente requiere biopsia. Se suele presentar también es como una lesión sólida, una masa bien definida, sin calcificaciones. Y luego pues hay muchas otras lesiones, nódulos palpables en la mama, como son el lipoma, el tumor de células anulares, el condrolipoma, el miofibroblastoma, que son muchísimo menos frecuentes y ya pues no voy a entrar en detalle. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda estoy a vuestra disposición. Gracias.